Rápidamente abrir sus Biblias en la primera carta de Juan. Hace unos meses estamos recorriendo esta carta y hoy vamos a estar terminando capítulo 2 y comenzando brevemente capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 28, que es donde dejamos el domingo pasado, del capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 3. Así que les invito a que podamos leer, luego vamos a orar, pidiéndole al Señor nos guíe en esta mañana. Dice versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por poder venir esta mañana a rendirte culto. Damos gracias por la libertad que nos das de poder abrir tu palabra y en ella ser edificados. Señor, rogamos la acción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en tus hijos, a fin de afirmarnos en esta esperanza preciosa que tenemos en el regreso de nuestro Señor, en esta esperanza que nos anima, nos exhorta, nos alienta cada día. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que por medio de ella, Señor, tu Santo Espíritu también obre en aquellos corazones que no te conocen, para que, Padre, en aquel día no se alejen de él avergonzados, para que en aquel día esa esperanza finalmente esté expuesta ante ellos, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Señor, gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la esperanza? Es como una palabra que hay veces la decimos, la cantamos, y son palabras, recién cantábamos, bendito sea el nombre del Señor, y se repetía, como muchas veces lo veía, bendito, bendito, bendito. ¿Y qué representa? Hay veces repetimos tanto algunas palabras que le perdemos el sentido. Bueno, aún entre los no creyentes, entre los que son incrédulos, se escucha esta palabra, la esperanza. De hecho, la esperanza es lo último que se pierde, te dicen. No sé en qué capítulo y versículo, pero te dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Incluso, no sé, hay un cantante que le asignó hasta un color a la esperanza. Y creo que todos lo saben. Yo lo sé también. Tiene un color, no sé de dónde salió eso, pero tiene un color. Había un cantante en la década de los 70 que cantaba, yo tengo fe, que todo va a cambiar. Bueno, es como una esperanza en algo. Y los incrédulos tienen una esperanza así. El diccionario dice que la esperanza, en este sentido, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Repito, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es decir, la esperanza es algo que está determinado por las circunstancias, las cuales dan este ánimo de lo que se quiere, que se puede alcanzar. Tengo esperanza. Y la gente te lo dice. No, yo tengo esperanza. Pero en este mundo caído, y obviamente bajo la influencia del pecado, esas circunstancias y las motivaciones de las personas cambian. Cambian y muchas veces esa esperanza se frustra. Y lo que se desea no se alcanza. Y pierde la gente la esperanza.
En cambio, la esperanza bíblica es otra cosa. Y podríamos decir totalmente opuesta a la esperanza del mundo. La Biblia expone la esperanza como el aguardar algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Después dice Jeremías 17, bienaventurado el hombre que tiene su esperanza puesta en el Señor. Aunque surjan tribulaciones, no dejará de llevar fruto. La esperanza va más allá de las circunstancias. No hay ambigüedad en la esperanza del cristiano. No hay algo indefinido ni se divaga en esta esperanza que el mundo tiene. La esperanza del cristiano es firme. La esperanza del cristiano se trata, dice la Biblia, de una firme ancla para el alma, porque el Señor mismo es su esperanza. El Señor mismo es la esperanza del creyente y Cristo en el creyente, dice Colosenses 1:27, es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. La venida del Señor, y no la muerte del Señor, es la esperanza bienaventurada del cristiano. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Versículo 13 solamente dice, para que no os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. O sea que el creyente tiene verdadera esperanza. El incrédulo no tiene esperanza. Tiene algo, divaga en algo, pero no tiene esperanza. No puede tener la esperanza del creyente. Por eso para el creyente, y esta es la idea del pasaje de hoy, es que la fuente de la esperanza del cristiano es Jesucristo y su pronta venida. La esperanza del cristiano es una persona, no una idea, no algo vago. No, es Jesucristo y un evento, su pronta venida. Y eso debería animarnos a la firmeza y a la búsqueda de una vida santa. Eso debería animarnos. Luego de escribirle a los hermanos y advertirles acerca de quienes niegan a Cristo, que son anticristos, lo vimos el domingo pasado, y de animarles a permanecer en la verdad, asegurándoles que como creyentes tienen el antídoto para perseverar, lo vimos el domingo pasado. Si no vino el domingo pasado, está el audio por ahí dando vueltas, lo puede escuchar. Pero acá la atención de Juan va de esto, de perseverar, a animar positivamente a la iglesia, poniendo frente a ellos la esperanza de la venida del Señor. Y sacando, sí, algunas conclusiones acerca de esto. Sin duda todavía Juan tiene en mente acá los anticristos. Tiene en mente y la tentación que constituye, la confusión que constituía estos anticristos. Pero acá quiere animar a los hermanos a permanecer firme en su fe, como lo hace en toda la carta, ¿no? Y así pone la venida del Señor como una preciosa fuente de esperanza para el creyente, para los hijos de Dios, y también como la base, lo vamos a ver, la base para la exhortación de una vida santa. O sea, la venida del Señor, lo va a decir, el que tiene esta esperanza, versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, teniendo en vista la venida del Señor. Esta es la conclusión. Por eso dijimos, la fuente de la esperanza del cristiano es Jesucristo y su pronta venida. Y eso debería animarnos a la firmeza y a la búsqueda de una vida santa. El pasaje, lo vamos a ver, en cada versículo muestra características o el enfoque de la esperanza que nos ayudan a ver más claramente este concepto que sin duda debe afectar la vida del creyente. Y vamos a ver entonces esta esperanza asegurada por la permanencia
manifestada por la justicia, establecida por el amor, una esperanza que se cumple por la semejanza a Cristo y una esperanza que se caracteriza por la pureza. Esto no es nada original mío, son títulos que el pastor MacArthur puso al pasaje y me pareció muy pertinente. Los títulos solamente, después el desarrollo sí es trabajo aparte. Entonces veamos en primer lugar la esperanza asegurada por la permanencia. Versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Juan acá señala las consecuencias escatológicas, futuras, es decir, el futuro regreso de Cristo y las consecuencias de permanecer en la verdad. ¿Sí? Nuestro Señor va a regresar y eso nos da la perspectiva desde la cual podemos tomar decisiones morales y espirituales sobre cómo vivir. O sea, el Señor vuelve, ok, ¿cómo me va a encontrar el Señor cuando vuelva? Y eso debería motivarme como cristiano a decir, bueno, tengo que tomar decisiones morales y espirituales que afectan mi vida. Por eso tener una mirada incorrecta de la venida del Señor, tener afirmado nuestro corazón y nuestra esperanza en otra cosa que no sea el Señor, o sea, no solamente nos lleva a la confusión, sino también a pecar contra Dios. Tal como lo hace el incrédulo, obviamente, que no espera el regreso del Señor. De hecho, los anticristos seguramente, posiblemente, se confundieron. Empezaron quizá bien, pero empezaron a tergiversar o distorsionar esto que creían. Juan entonces les recuerda a los hermanos, les dice, hijitos, que la seguridad de la vida eterna implica presentarse con seguridad ante Dios cuando Cristo regrese. ¿Cómo sabe? Esto es una pregunta, vamos tirando preguntas prácticas. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que se va a presentar con confianza delante de Dios? ¿Cómo sabe? ¿Lo sabe? ¿Tiene fundamentos bíblicos acerca de cómo me voy a presentar? Bueno, acá Juan dice permaneced, le dice a los creyentes. Permaneced, es un imperativo, no es una opción para el creyente, es una obligación. El creyente tiene que permanecer. Y da dos para qué. Esto que es no opcional, no es algo que hago, bueno, si tengo tiempo, permanezco. No es algo que, bueno, algunos creyentes sí permanecen, bueno, otros no permanecen. No, todos los creyentes, dice acá Juan, tienen que permanecer. Con sus más, con sus menos, con sus luchas, firmes, permanecen, constantes, permanecen. Es un continuo imperativo, permanecen. Eso hace el creyente. ¿Es perfecto? No, por supuesto, no podemos ser ingenuos, no podemos decir, pero permanece. Permanece porque su esperanza es el Señor. Ahí está afirmado su corazón. Nadie que profesa creer en el Evangelio, pero luego lo abandona de modo permanente, posee vida eterna. Eso es lo que dice Juan acá. Es una fe que no es real. Por eso permanecer es el antídoto contra las creencias falsas y contra conductas que no son cristianas. Y ahora Juan acá fortalece este ánimo, esta exhortación, recordándoles a los hermanos la manifestación futura del Señor. Precioso. Jesús viene. Eso es lo que está diciendo. Mi hermano, Jesús viene. Y entonces su venida significa esperanza y ánimo para su pueblo. ¿Se da cuenta? Es ánimo. No es temor. No, el Señor viene. Eso el incrédulo sí debería tener. El temor, el terror de que el Señor venga. Pero el cristiano no. El cristiano no puede tener temor de ese día. Por eso enfatizo acá. Es esperanza y confianza para su pueblo.
para sus hijos, para la iglesia. Pero es posible que algunos, como dijimos, no encuentren grata la venida del Señor. Los que esperan su manifestación, los que ahora permanecen en Él, esos sí van a tener confianza en su presencia. Por eso rechazar a Cristo, lo contrario, rechazar a Cristo, no será solamente, no seguir una religión o un conjunto de creencias, sino que va a ser un error fatal para el no creyente. Ese día va a ser un error fatal. Entonces, en este versículo se indica una seguridad para los cristianos, que se deriva de esta vida santa de permanecer en Cristo. Y acá hacemos la oposición, los cristianos nominales, los que se dicen cristianos, que en realidad son incrédulos, se van a alejar de Cristo, avergonzados, porque no son verdaderos hijos de Dios. Eso va a pasar. Y eso es lo que dice Juan, algo que va a estar evidenciado en que no han perseverado en la fe que profesaron. Los verdaderos creyentes perseveran y son preservados por Dios. Eso es así. A lo largo de la Biblia usted lo puede encontrar. El verdadero creyente persevera, se esfuerza, es diligente y es preservado por Dios. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Padre. Los verdaderos creyentes, capacitados por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, pueden vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. El incrédulo no puede. No puede. Va a buscar sus obras, va a confiar en sus méritos, pero no va a poder. A la corta o a la larga va a dejar esta aparente profesión de fe. Lo va a dejar. Eso en primer lugar. Dijimos, la esperanza asegurada por esta permanencia. En segundo lugar, la esperanza manifestada por la justicia. Esto dice versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esto es una conclusión lógica de la cual llegaríamos sin problemas, ¿no? Sabemos que Dios es justo. Y entonces todo el que hace justicia es nacido de Él. No hay mucho problema. En su venida el Señor va a hacer justicia verdadera, porque Él es justo. Y esto los cristianos lo saben. Él es justo, Dios es justo. Es santo, es justo. Y entonces Dios no puede exigir menos de su pueblo. No puede exigir menos. Pero acá Juan introduce una idea que a lo largo de la carta va a estar, que es el tema del nuevo nacimiento, porque dice, todo el que hace justicia es nacido de Él. Interesante. ¿De qué manera acá se relaciona el nuevo nacimiento con la vida justa? Bueno, simple y directo, no vamos a andar con muchas vueltas. El nuevo nacimiento va acompañado de la justicia. Va acompañado. Aquellos que profesan ser salvos, que profesan estar en comunión con Dios, como lo vimos en el capítulo 1, pero andan en tinieblas o no manifiestan frutos en sus vidas, dan evidencia de una fe falsa fundada en sus sentimientos, en sus emociones, no en lo que Dios dice en su palabra. Por el hecho de que es Dios quien define lo que es justo y cómo debemos vivir y cómo es una vida justa para Dios. No estoy hablando de perfección, pero sí de que el cristiano lucha por vivir así. El cristiano desea vivir así. El cristiano quiere ser como Cristo. Anhela eso. Le duele y lo anhela. Obviamente, dijimos, la vida del cristiano no es perfecta. Nadie está hablando acá de... No es inmaculada. No. Pero es una vida que lucha, que permanece, que se afirma, que crece. Lo hace. Juan asume acá que todos estamos de acuerdo con lo que dice el versículo 29. Dios es justo, por lo que deduce que todo el que ha nacido de Dios vive de manera justa. Vive de manera justa, tal como Dios define eso. Por eso los verdaderos creyentes no se conocen tanto
por lo que afirman, sino por cómo viven. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Bueno, lo vimos en capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No es tanto lo que digo, no es tanto lo que afirmo, sino cómo esas afirmaciones y mi profesión de fe están afectando mi vida. Por eso dijimos, los verdaderos creyentes no se conocen tanto por lo que afirman, por lo que profesan, por lo que publican en las redes sociales, por lo que puede decir, no sé, una camiseta, o por tener libros cristianos en mi biblioteca. No, eso no me hace cristiano. ¿Se da cuenta? Sino por cómo vivo. La vida justa, entonces, es evidencia de una verdadera regeneración que conlleva esta esperanza. La esperanza se manifiesta entonces, versículo 29, por la justicia. Versículo 1 de capítulo 3, la esperanza es establecida por el amor de Dios. Es un hecho que la regeneración de un pecador, la acción de Dios de hacer un hijo suyo a alguien que no solamente era su enemigo, sino que estaba muerto espiritualmente, incapacitado totalmente de ir a Dios. Esto es un milagro. Es un milagro. Entrar en el reino de Dios es un milagro. Por eso Juan 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, habla de este nuevo nacimiento. Y es la única forma que hay de entrar al reino de Dios, dice el Señor en Juan 3. Un nuevo nacimiento provisto por Dios, un Dios que en su amor y por amor a su nombre reúne un pueblo para sí. Esto es asombroso, es un milagro y es asombroso. Y de hecho asombra a Juan. Fíjese cómo lo dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Uno lo lee así y es un versículo que estamos recontra acostumbrados a leerlo. Pero lo que está diciendo es, mirad cuál amor. Se está asombrando. ¿Y sabe qué? El mirad es otro imperativo. O sea, está diciendo Juan, asómbrense. No es una opción para el cristiano. Es una necesidad y una obligación. Asómbrese del amor del Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es asombroso. Es un milagro. Es el nuevo nacimiento. Miren, observen, asómbrense de esto, de que este amor de Dios incluso es algo que no podemos articular humanamente. Es increíble. Eso está diciendo Juan acá. Somos muy limitados para explicarlo. Somos, como dice Donald Carson, es una difícil doctrina para explicar el amor de Dios. Uno dice, ¿cómo no vas a poder explicar el amor de Dios? Bueno, nos juntamos después, almorzamos juntos, pero explíquemelo con palabras humanas. Por eso Dios muestra su amor por medio de su Hijo. ¿Se da cuenta? Es la forma que el pecador puede entender el amor de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios da su amor motivado por su carácter, sin tener influencia externa alguna. No es que, mire qué bonito Germán, qué lindo lo que hizo para el Señor, y bueno, el Señor lo ama por eso. No, Dios me ama porque, no sé, pero me ama en Cristo, no sin Cristo. Sin Cristo es imposible. Ni usted ni yo merecemos este amor. El mundo no merece el amor de Dios. ¿Cómo? Pero no, el mundo no merece el amor de Dios. Nadie. Sin embargo, envió a su Hijo para que en Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, llame ahora sí a sus ovejas y éstas se alejen del mundo. Esto es lo que plantea Juan. ¿Por qué? Porque los nacidos de Dios ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en ellos, no el amor del mundo. Eso lo ha explicado ya Juan.
son algo con una nueva naturaleza, que no tienen origen, esa naturaleza no tiene origen en los deseos del mundo, en los impulsos del mundo, sino en la rectitud de Dios. Ese es el impulso. Este amor de Dios por su pueblo, entonces, es el cimiento de esta esperanza. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué diferente es al que cantaba "Yo tengo fe, que todo va a cambiar"? Muy diferente. El amor de Dios y este cimiento muestran que la esperanza del creyente no es humo, es algo real, es firme. Los creyentes hemos sido adoptados por Dios en su familia. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Somos llamados hijos de Dios porque Dios lo dice. Y podemos vivir en esta esperanza firme porque Dios nos sostiene. Juan entonces acá dice que el mundo no puede acá apreciar o entender a los cristianos, ¿se da cuenta? No lo puede entender, el mundo no lo puede entender. ¿Por qué? Porque los motiva algo diferente. Al creyente lo motiva algo que el mundo no puede entender. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, se los leo rápidamente, capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, de nuevo, hechos hijos de Dios, los cuales, y esto es muy importante, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no por una relación carnal, no por una decisión, no porque levanté mi mano, hice una oración, no por su decisión, no, fue algo de Dios. ¿Por qué? Porque dice acá, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted, si es un creyente verdadero, sepa que usted ha nacido de Dios. Usted no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Por eso plantee entre sus amigos, entre sus conocidos incrédulos, plantee que lo que hace el domingo es esencial para su vida. Plantéeselo. Dígales que cada día necesita leer la palabra de Dios y que necesita orar. Dígaselo a sus familiares incrédulos, a sus amigos, a sus vecinos. Dígaselo y espere reacciones. Espere reacciones. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende, no conoce esto. No entiende. Por eso más adelante Juan va a decir en 3:13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen si el mundo los odia. Claro, si el mundo no entiende y no conoce, no puede y no quiere creer en Cristo, ¿y cómo puedo esperar que el mundo me ame y que vea a los cristianos de manera... No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere saber nada con Dios. Dios tiene que hacer este milagro de hacer nacer de nuevo a una persona. Por eso en Juan, el Evangelio, de nuevo, Juan 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, antes que a ustedes, cristianos, el mundo los aborrezca, sepan que hace 2000 años el mundo aborreció a nuestro Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdense, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo no puede entender esto. El mundo rechazó al Señor, va a rechazar a los cristianos, va a rechazar naturalmente nuestra fe. Y esto es evidencia de que como creyentes somos sus hijos. Somos sus hijos. ¿Por qué? Porque la esperanza se establece por el amor de Dios. Asómbrense
de que hemos nacido de Dios, asómbrense de que seamos llamados hijos de Dios. Entonces esta esperanza está asegurada, dijimos, por esta permanencia, está manifestada por la justicia en nuestras vidas, está establecida por el amor de Dios, pero además es una esperanza que se cumple por la semejanza a Cristo. Fíjese el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan acá dice entonces que estamos, como le gusta decir a un hermano, estamos en proceso, estamos en construcción. Estamos en proceso de construcción. No es algo mágico de una vez, sino que estamos en este proceso, en esta santificación progresiva en donde Dios obra en nosotros y nosotros somos diligentes en obedecer y crecer. Esta obra en proceso, por eso se ve en el ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Incluso con nuestros fallos, incluso con nuestras debilidades, con nuestra necesidad de arrepentirnos siempre y de volver a la cruz, con mi pecado, aún así sé que el propósito de Dios no se enfoca en dejarme así. Dios no está enfocado en dejarme así, sino que lo vamos a ver plenamente en la gloria. Por eso esta santificación progresiva que dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan Calvino comenta sobre este versículo precioso. Escuche. En lo que respecta a nuestro cuerpo, somos polvo y sombra. Y la muerte está siempre ante nuestros ojos. Y a la misma vez estamos sujetos a 1000 miserias. Y el alma está expuesta a males innumerables. Por eso encontramos siempre como un infierno dentro de nosotros. Lo más necesario es que todos nuestros pensamientos estén retirados de la vista actual de las cosas, para que las miserias en que estamos rodeados por todos lados y casi agobiados no sacudan nuestra fe de la felicidad que todavía está oculta. Esa felicidad es nuestro Señor, que ha de manifestarse. Por eso dice en la segunda parte, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La culminación de esta transformación de ser como Cristo, tanto físicamente como moralmente, es porque le veremos tal como Él es. Ahí, en ese... Juan no nos dice de qué manera, no muestra, bueno, va a pasar esto, aquello, uno puede imaginar, pero Juan no dice nada de eso. Entonces este enfoque de la esperanza debería afectar mi vida, debería afectarla. Por último, la esperanza se caracteriza por la pureza. Y acá vale repetirlo, la esperanza en el regreso de Cristo determina prácticamente mi modo de vida, mi conducta como creyente. De hecho, toda la doctrina tiene consecuencias morales. Una mala doctrina, una doctrina errada, tiene consecuencias morales. Una doctrina correcta tiene consecuencias morales en nuestra vida. La esperanza, en este caso, que es una doctrina en la Biblia, determina entonces mis prioridades, determina el valor que le doy a las cosas. La esperanza determina dónde está mi corazón. Por eso dijimos, la esperanza se caracteriza por la pureza. Ahí está. Cuando esta esperanza está en Cristo, se afirma en Cristo, se produce este anhelo de querer ser como Él, de imitar a Cristo. Por eso Pablo le dice a los los Gálatas, en Gálatas 2:20, pasaje muy conocido, con Cristo estoy, ¿cómo estoy? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no vivo yo,
¿Por qué? Porque sigo crucificado. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía muy en claro, pero cualquier creyente debería poder decir junto con Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque Él se entregó por mí, no se entregó solamente por Pablo, se entregó por mí también. Porque bueno, Juan lo dijo, miren cuál amor nos ha dado el Padre, ahora somos hijos de Dios, entonces también Cristo se entregó por mí. También no vivo yo, también vive Cristo en mí. Entonces la nueva vida del creyente, y esto recuérdelo, la nueva vida del creyente nunca va a llegar a lo máximo de su experiencia en esta vida. Nunca vamos a decir, oh, ya está, ya llegué, tengo un doctorado en no sé qué. No, tiene un estudio, un título quizá. No, estudié esto, aquello. No, nunca vamos a llegar a lo máximo. Lo máximo es ver a Cristo, porque Él es nuestra esperanza en la gloria. Eso es lo máximo. Es una realidad, por eso quienes dudan de su fe necesitan acá recibir la seguridad de que quienes hacen lo que es justo es alguien nacido de Dios, no al revés, no que nazco porque hago justicia, no, sino que porque ha nacido de nuevo, naturalmente su vida va a tender hacia esta justicia que Dios quiere que vivamos. Pertenece a Dios usted. Entonces tiene todos los privilegios de ser un hijo de Dios. Pero además, también, y esto es importante, la otra cara, también necesitamos que se nos advierta de una autocomplacencia, un sentimiento de que, bueno, ya está, ya el Señor me salvó, listo, chocho de la vida, hago mi vida, obviamente, pero bueno, el Señor me va a llevar a la gloria. No funciona así, porque le pertenece. Usted le pertenece, si es un hijo de Dios, le pertenece al Señor. Pensar de esta manera, de los dos extremos, es ignorar toda la dimensión de esta esperanza. Vivir a la luz de esta esperanza futura va a caracterizar mi vida por una búsqueda de esta pureza, en todo sentido. Y algo importante para notar acá es que esta palabra esperanza tiene un sentido mucho más fuerte de lo que nosotros entendemos en español. ¿Por qué? Porque bueno, uno dice, por ejemplo, espero que llueva mañana, por el tema de los incendios, espero que llueva mañana. Quizás hay instrumentos meteorológicos que puede uno más o menos, pero es una espera. O también puede decir, bueno, voy a invertir en un negocio a futuro porque tengo la esperanza de asegurar de alguna manera mi futuro. ¿Ok? Pero bueno, estos son deseos y dependen de circunstancias que pueden cambiar. El clima es cambiante, el mercado es fluctuante, este mundo es muy cambiante, pero la esperanza del cristiano, como dijimos, la esperanza del cristiano no tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene su base en lo que Cristo ya hizo. ¿Se da cuenta? La esperanza del creyente no es algo, bueno, espero. Le puede preguntar a algún cristiano, ¿y usted piensa que va a ir al cielo? ¿O piensa que el Señor lo va a dejar entrar a su reino? Y sí, bueno, espero que sí. No, ¿cómo espero que sí? Si Cristo ya ha pagado por su iglesia, eso es un ancla firme. Y el creyente tiene total certeza, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted es bonito, porque se peina de una forma, yo no me peino. No, porque Cristo ha hecho todo. Cristo dijo, consumado es. Entonces, ya ha hecho todo. La única razón por la cual podemos llamar esto esperanza, pues uno puede decir, bueno, es algo que espera, es porque justamente lo esperamos a futuro, pero es segura. Lo esperamos, sí, pero es algo seguro, es un hecho. Y como es segura, esto debe motivarnos. Esto debe motivarnos a nuestra vida. Pero acá Juan dice, y es interesante, dice, se purifica a sí mismo.
es raro, ¿no? Porque no está diciendo que el creyente puede generar su propia santificación, como que se purifica a sí mismo, como que se aparta en un convento y se purifica a sí mismo. No, imposible. Sino que más bien está enfatizando en la obra del Espíritu para santificar al creyente. Por medio de la obediencia, sí, de la obediencia del creyente, por el uso de los medios de gracia. Entonces, quien está el opuesto, ¿no? Quien está habituado a no obedecer, a no hacer uso de los medios de gracia, a no buscar ser como Cristo, mi amigo, no se aplique el título de hijo de Dios. No es correcto. No es correcto. Si su vida está en oscuridad, está en tinieblas y no está acorde a lo que Dios dice en su palabra, no se aplique un título que es solamente para los creyentes, que no son perfectos, pero que sí aman a Dios y buscan, con sus más, sus menos, buscan, permanecen. Por eso para el creyente entonces la esperanza se caracteriza por la pureza, una búsqueda de semejanza a Cristo. Aquellos que permanecen en Cristo manifiestan justicia en su vida, reconocen con gratitud este amor de Dios por ellos, son conformados a la imagen de Cristo e intentan, como vimos recién, vivir en pureza. Pueden estar seguros de que tienen una esperanza que no defrauda. El creyente tiene una esperanza que no lo va a defraudar. No va a llegar al cielo y no sé, se va a parar el Señor y dice, no. No, porque se me ocurrió que hoy no te dejo entrar. No, porque Cristo ya ha pagado por su iglesia. Ya ha pagado. Hay una esperanza que no defrauda. Por eso dijimos, la fuente de la esperanza del cristiano es Jesucristo y su pronta venida. Su pronta venida. Y esto debería animarnos a la firmeza y a la búsqueda de una vida santa. ¿Por qué? Porque ni siquiera en las peores pruebas de la vida, no nos conocemos a fondo, pero no sé qué pruebas en su vida han pasado. Pero ni siquiera la peor que puede haber pasado puede en el cristiano disminuir esta confianza eterna en las promesas de Dios, esta esperanza. Es más, mientras los creyentes enfrenten más dificultades en esta vida, porque va a haber, más fuerte y más brillante es esa esperanza. Más fuerte y más brillante. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene un solo fin. Que Dios sea glorificado, que su Hijo Jesucristo sea exaltado en nosotros y que su Evangelio sea expuesto a todos. Ese es el único fin que tenemos como creyentes en este mundo. Esta esperanza, mi hermano, es algo básica para todo pecador redimido delante de Dios. Por eso Pablo, y con esto quisiera terminar, en Romanos 5, Pablo afirma lo siguiente: fundamental, básico para el creyente. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por otro medio, solamente por medio de Jesucristo. Uno puede ser justificado y tener paz con Dios. ¿Por quién? Dice, es por medio de Cristo solamente. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios nos afirma y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba,
Y la prueba, esperanza. ¿Se da cuenta esto de este imperativo? Permaneced en Él. Permanezcan. Porque la prueba, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Y qué? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, de nuevo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo, básico y seguro y firme para el creyente. La esperanza no avergüenza, mi hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado desde afuera. Usted no inventó nada. Usted no hizo nada, ni yo tampoco. No hicimos nada. Es Dios en su misericordia derramando su amor, haciéndonos sus hijos, exhortándonos a vivir en esta esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no defrauda. Y que debería, sin duda, afectar, a la luz de la venida del Señor, afectar diariamente nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Con cuánta claridad y con cuánta certeza el apóstol Juan escribió a estos hermanos, y damos gracias por tu providencia, porque nos llega a nosotros, Señor, para seguir animándonos y exhortándonos a poner la mirada en esta esperanza que no es ambigua, que no es algo como el mundo considera. Padre, nuestra esperanza es Jesucristo. En Él nos afirmamos, en Él queremos crecer, queremos imitarle, queremos que su imagen sea formada en nosotros, más allá de las circunstancias. Sabemos que muchas veces vas a obrar, Señor, en forma dolorosa en nuestras vidas, para formar a Cristo en nosotros. Por eso, danos las fuerzas y danos la capacidad para entender tu voluntad al formar a Cristo en nosotros. Pero muchas gracias, Señor, por esta esperanza que no avergüenza, que es cierta y que tú nos has prometido, pero no solamente prometido para el futuro, sino para que afecte nuestra vida hoy, Señor. Gracias porque tus hijos podemos gloriarnos en esta esperanza, y rogamos, Padre, que nos ayudes a crecer en santidad, a crecer en pureza, a fin de estar en coherencia con lo que profesamos con nuestra boca, sino que nuestras vidas estén afectadas por eso que profesamos. Y Padre, rogamos también, si ha sido tu voluntad, que hayas actuado por medio de tu Espíritu en los corazones de los que no creen. Padre, que tú los lleves en arrepentimiento y fe al único lugar donde pueden tener verdadera esperanza, a Jesucristo. Señor, rogamos estas cosas en su nombre. Amén. Amén.